en la venida del Señor. ¿Y qué nos traes por aquí? Nos hiciste sentar en una banca de iglesia. Y en este caso estamos con el profe Jean Basset, profesor en Ciencias Políticas, PH de Filosofía en Francia, ¿no? De Ciencia Política. De Ciencia Política, disculpe. París 3. París 3. París 3. ¿Cómo anda, profe? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos acá en la Universidad del Rosario y para hablar un poquito de actualidad política, ¿no, Fabián? Sí, y además en un bello claustro, uno se siente como en otra época. ¿Cómo ve usted la política colombiana a un año de las elecciones? Bueno, pues no la veo mucho. Bueno, y menos de un año. Entonces. A menos de un año, ¿no? Y es bastante problemático. ¿No? Tenemos una especie de campaña que arrancó muy temprano, pero al mismo tiempo no arrancó. El panorama no está listo, como lo que los actores no están listos. No lo están porque pues volvió a dominar el faccionalismo. Hay muchísimos candidatos y hay tantos candidatos finalmente que ni las encuestas sirven, ¿no? Porque los encuestadores no pueden sencillamente preguntar por todo el mundo, entonces no funciona. Y como no hay encuestas, no se depura el panorama y seguimos ahí con esta división muy fuerte. Bueno, pero encuestas sí ha habido. Por ahí yo vi una portada de una revista que se llama Semana, que ya no es la antigua Semana, ha cambiado un poquitito. Sí, porque sacó a sus principales columnistas importantes, entonces sacó una portada que presenta a un señor que usa zapatos Ferragamo, alto, y al lado unos enanitos. Y curioso, dentro de los enanitos hay uno, el único que está sentado es Alejandro Gaviria. ¿Cómo vio esa encuesta? Pues las tres encuestas que salieron ahí desde el principio son todas del CNC y todas efectivamente dan, bueno, el único candidato, digamos, la única candidatura consolidada es la de Gustavo Petro, que es el único punto fijo del paisaje. Yo creo que tiene que reformarse la ley de garantías, es una cosa muy demasiado estricta, demasiado rígida, que fue pensada en las épocas de la reelección. Entonces yo creo que sí, se necesita reformarla, pero pues no se puede reformar esto en plena campaña a las patadas, un poco como se hizo ahora, ¿no? Cuando se trata de reformar las reglas del juego, pues hay que hacerlo de una forma muy consensuada, muy amplia y no, digamos, sin debate. Un poco chistoso. Yo no sé si Rubier escuchó la presidenta de la Cámara que decía con el micrófono abierto, a veces se quedan los micrófonos abiertos: Anatolio, vote sí, Anatolio. ¿Cómo voto? Anatolio es sí. Vote sí. Voto sí, sí. Sí, es la presidenta de la Cámara. Ordinaria la señora. Parece una película de Fellini, ¿no? Del neorrealismo italiano, básicamente. Sí, más con ese nombre Anatolio. Anatolio. No hace ruido. Hay dos nombres que me han resonado mucho y ya en estos días, que son Anatolio y Otoniel. Que son más o menos parecidos, pero a la inversa, ¿no? Sí, en campos distintos. Eso. Operan en campos distintos. Bueno, Macron recibiendo a Duque, tan solo a menos de un año de las elecciones. ¿Por qué cree usted que se da este encuentro geopolítico faltando tan poco para que se renueve el gobierno y con tan pocas chances de que Duque se presente y sea reelecto? Duque no puede ser reelecto. No puede ser reelecto. No puede, contrariamente a Macron. Buscaba emular un poco a Macron en ciertos sentidos, entonces que termine por ahí de pronto puede ser un símbolo, no sé. O sea, es una despedida adelantada, sí, digamos. Sí. Algo a cómo ve al uribismo. Pues el uribismo lo veo bastante golpeado con este gobierno, ¿no? Que sale siendo bastante impopular. Y bueno, tengo la impresión de que Uribe, que es una persona muy hábil, sabe que no puede hacer lo que hizo en 2018, es decir, imponer realmente un candidato casi que de la nada, porque Duque era un casi desconocido cuando se lanzó realmente a la presidencia. Y yo creo que la apuesta del uribismo, digamos, es digamos, dejar la presidencia para conservar el poder, digamos, y armar una gran coalición con un candidato que no sea uribista, una coalición de derecha que pueda más o menos controlar, pero con un candidato externo, ¿no? Porque yo creo que el uribismo en este momento no tiene mucho con qué. Y es por eso que vemos ahí un debate en el seno del uribismo para saber quién va a ser el precandidato, sabiendo que de pronto este precandidato no va a ser el candidato finalmente, ¿no?
Y es un poco por eso que yo creo que se dan el lujo de empujar ahí a los más radicales como María Fernanda Cabal, por ejemplo. Y si el uribismo tuviera una pésima elección, digo, poniendo el mejor panorama para Petro y la Colombia humana, por ejemplo, digo, todo el mundo se vuelca al progresismo, el uribismo, ¿puede tener una sentencia de muerte acá en Colombia? ¿Puede desligarse tan fácilmente y rápidamente de Colombia? Yo no creo que va a desaparecer el uribismo. Lo que sí creo es que Uribe se va a alejar un poco de la escena política por la dinámica de la vida. Ya tiene 70 años y bueno, ya. Pero también porque se dedica a su defensa judicial y a otras cosas, digamos, entonces no es tan activo, ya no va a ser congresista, eso es una cosa que cambia el panorama. Entonces yo creo que él, como personalmente, digamos, no va a ser tan activo y no va a tener una influencia tan directa, lo que no significa que va a desaparecer del todo, por supuesto, pues él sigue siendo un referente para la gente de derecha. Hay una tesis de Francisco Gutiérrez Sanín que afirma que Uribe es el personaje que representa la transacción entre lo legal y lo ilegal en Colombia, que sin él no podría haber república, es decir, no por él, sino lo que representa. ¿En qué medida para que este país de algún modo se reconcilie, o por lo menos, yo no sé si se reconcilie, pero pase ciertas páginas, logre fluir de otro modo, se requiere de Álvaro Uribe para que baje el tono a Yo muchos? no sé si se necesite como tal a Uribe, ¿no? Se necesita una fuerza política, digamos, que logra hacer esas transacciones ahí, esta política transaccional entre la legalidad aparente de la política desde el centro, vista desde Bogotá, y entre, digamos, lo que es la política clientelista en las regiones que no es legal o que es al límite de la legalidad, pero se puede hacer sin Uribe, incluso lo hizo, digamos, ¿no? Pero Lo ¿a que qué llamamos la costo? Unión Pero política. ¿a qué costo? Perdiendo el plebiscito por la paz. Perdiendo el plebiscito, pero ganando su reelección, digamos. Claro, sí, y con un sostén de la comunidad internacional, porque si Santos no pierde el plebiscito, no le dan el premio Nobel. Es evidente que el premio Nobel también se dio por aquí. Bueno, ese esfuerzo de inversión extranjera, especialmente, porque usted comprenderá que no es solo de buena voluntad que nos apoyan para que tengamos paz en este país del tercer mundo, sino porque hay grandes negocios, ¿no? Es decir, concesiones que se dejan, de explotaciones mineras, ecológicas, etcétera, y nuestros amigos noruegos, franceses, alemanes, etcétera, pues también nos están apoyando. Hay algo curioso con respecto a Petro, y es que hay una especie de sentido común en donde muchos, sin que él haya gobernado a Colombia, gobernó solamente una municipalidad, que es Bogotá, bueno, la capital. Sí, no es desdeñable, pero sin que haya gobernado, si uno mira, Álvaro Uribe lleva 20 años más o menos mangoneando a Colombia. 8 con su reelección, 8 se supone con Santos, aunque los últimos 4 Santos lo traicionó, según él. Recuerde que Santos se hizo elegir con la bandera de la guerra y se hizo reelegir con la bandera de la paz. Y 4 en cuerpo ajeno. Entonces son 20. Y entonces con estos 20 años de Uribe, ¿cómo es posible que la gente de derecha y de centro que apoyó a Uribe y que probablemente se lava las manos diciendo la culpa la tiene Petro, dicen todos contra Petro? ¿Usted qué piensa de eso? Yo no creo que Uribe gobernó durante 20 años tampoco, ¿no? Pero Porque tuvo una influencia también. Con Santos no tanto, ¿no? En sus 4 años siguientes, porque en los primeros 4 fue... Ni siquiera. Bueno, entonces Ayúdame quitémosle... a ponerlo, digamos, pero después es que Santos es Santos, digamos, Sí, ¿no? sí. No es Duque, no se puede manipular tan fácilmente. Bueno, pero entonces 12 años. Pero aparte de 12 años, e hizo que la mitad de Colombia vote por un tipo desconocido. Además, ¿no? Sí. La influencia... tiene peso. Sí, pero yo creo que justamente por eso ya es muy difícil para el uribismo ganar estas elecciones. En todo caso, el uribismo solo. ¿Sí? Y digamos, ahí la fórmula va a ser distinta de todos modos. Yo creo que la única posibilidad que tienen, que es una posibilidad real, es armar una coalición grande con un candidato no uribista,
que puede ser Fico Gutiérrez, que puede ser Peñalosa, que puede ser, qué sé yo, un candidato de derecha, pero que no sea simplemente el candidato de Uribe. Que podría y que ser tenga... Alex Char también, ¿por qué no? Que diga que no quiere ir. Y pues después de que la señora Budinen se fue, él está un poquitico enredado, pero puede ir también. Puede ir, además sería una carta ganadora, porque si tienen a Antioquia más la costa, ganan. Muchísimas gracias por este encuentro desde este claustro tan maravilloso. Con Muy mucho bueno, gusto. muy grato haber conversado de tantos temas, Jan. Muchas gracias. Bueno, Gracias, con mucho profe. gusto.